Entonces empezar a revisar lo que son las funciones lineales. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de funciones lineales? Entonces, parte de lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Distinguir un poco un par de conceptos que ahí están medios confusos en la literatura, ¿no? En algunos de los libros, en la mayoría. Y hablar un poco de las características geométricas y de las cosas que podemos modelar con funciones de ese tipo, ¿no? Entonces, déjenme ver si puedo compartirles el pizarrón. No vaya a ser que se atore esto otra vez. Espero que no. Entonces, a ver. Ahí pueden ver el pizarrón. ¿Puedes ver el pizarrón, Belén? Sí, perfecto. Gracias. Entonces, quiero hablar sobre lo que son las funciones lineales. Tal como viene en los libros, y digo el concepto matemático de funciones lineales, ¿no? Entonces, en la mayoría de los libros nos van a decir, pues una función lineal es una dependencia en términos de algo que depende de x, ¿no? Por ejemplo, 6x menos 1, dicen, esa es lineal, ¿no? En general, una cosa de la forma algo que multiplica a x más algo, y estos dos algo son numeritos, ¿no? Pero ahí hay un ligero error de concepto. ¿Por qué lo dicen así los libros? Porque lo que buscan es distinguir los polinomios de grado 1 y los polinomios de grado más alto. Entonces, aquí ojo, polinomios de primer grado. El asunto es que hay una definición matemática formal de qué es lo que significa linealidad. Entonces vamos a decir que una función que toma números y arroja números reales es lineal si abre sumas y saca escalares. ¿Eso qué significa? Que si yo le aplico f a una cosa de la forma justamente a por x más b, esto va a ser a multiplicado por f de x y al final le sumamos la b. Esta condición, esta propiedad, no la tienen funciones de este estilo. ¿Cuáles sí las tienen? Las funciones, por ejemplo, g de x igual a pi veces x, ¿no? Esta, por ejemplo, podríamos pensar en la medida de distancia sobre la circunferencia, ¿no? Y esta x mide un ángulo, digamos, o un tamaño de radio o de diámetro, ¿no? Entonces esta función, esta sí es lineal.
¿no? De hecho, para cualquier K que tengamos multiplicando a la X, ¿no? Está con una K real. Esta función, si se la aplicamos a una cosa de este estilo, G de A por X más B, esto es K que multiplica a A por X más B, y entonces esto es K por A X más K por B, y esto es A, perdón, aquí me faltó una F de B, entonces esto es A por K por X más K por B, y esto es A por G aplicado a X más G aplicado a B. Entonces esta función, multiplicar por una X, que básicamente lo que dice es que si esto estuviera definiendo una especie de proceso, ¿no? Algo que cambia a nuestra variable independiente X, lo está haciendo de forma proporcional. ¿Qué cosas se pueden modelar pensando en crecimiento proporcional? Por ejemplo, si tenemos el problema de cómo se generan los desechos. Entonces, supongamos que X va a representar una cantidad de mercancía, ¿no? De un producto. Una mercancía concreta, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Pues puede ser algo que lleva un empaque o una cosa de ese estilo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto qué tantos desechos se van a generar con el consumo de esa mercancía? Pues eso va a depender de cuántas unidades de mercancía se vendan, ¿no? Entonces tenemos una proporción. K por la cantidad de productos que tenemos, ¿no? Entonces, esta proporción K, pues depende de cómo está empacado, depende ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, productos que vienen el empaque plástico externo, una burbuja plástica dentro, papel, cartón, ¿no? O sea, una cantidad de empaques que vienen por cada una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos celulares, ¿no? Y aparte vienen los plastiquitos que vienen amarrando los cables, los manuales que nadie lee, que están impresos en papel, ¿no? Entonces, las tarjetas SIM de los teléfonos pues se empacan en una tarjetona de plástico, que a su vez se empaca en un sobre de cartón, ¿no? Entonces tenemos una buena cantidad de desechos que se generan a partir del consumo de ese producto, ¿no? Pero esos no son todos los desechos que se generan asociados a ese producto, ¿no? Entonces, esta es la idea de una función lineal. Es justamente que tenemos un proceso que cambia
de forma proporcional. ¿No? Esa proporción puede ser que algo crece o que algo decrece, ¿no? Por ejemplo, podemos tratar de modelar la cantidad de conceptos que uno puede aprender, o no de conceptos. A ver, si nos dan una lista de palabras y le echamos una leída, ¿con cuánto es lo más de palabras que creen ustedes que se van a acordar, ¿no? Cada uno de nosotros, dependiendo de un montón de cosas, tiene cierta capacidad de retención para cierta cantidad de palabras, ¿no? Entonces, se puede medir experimentalmente, ¿no? Se cuentan. Yo puedo acordarme de 20 de 50, ¿no? O 10 de 50 palabras. Luego las vuelvo a leer, ¿no? Y en la segunda ocasión ya me acordé de 25, o ya se me olvidaron la mayoría, ¿no? O sea, ¿y eso qué es lo que puede medir? Pues cierta tendencia a la degeneración cognitiva, ¿no? La pérdida de memoria puede apuntar a degeneración cognitiva. Entonces, esa degeneración cognitiva aumenta cuando se reduce la cantidad de palabras, ¿no? Entonces, la tasa de proporcionalidad entre la cantidad de palabras que recuerdas y la degeneración cognitiva es una tasa negativa, que va a ir disminuyendo, ¿no? Es decir, si yo tengo digámosle D, ¿no? D de X es, digamos, menos R por X. X en este caso van a representar la cantidad de palabras que se recuerdan. R es una constante positiva, que es una tasa de proporcionalidad. Se le llama así, tasa de proporcionalidad. Y la D, nuestra función D, pues lo que va a representar es degeneración cognitiva. Medida por retención de palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a ver estas funciones, ¿no? Entonces, si hacemos una tablita, ponemos X contra G de X. Entonces, en este caso, las X negativas no tienen sentido, ¿no? No tiene sentido pensar en una cantidad negativa de mercancías, ¿no? Pero, entonces, si estamos en ceros, ¿no? No hay producción, entonces no hay desechos, ¿no? Pero si empieza a haber un producto, pues hay K. Y va a ser 2K. Y así nos vamos hasta N por K, ¿no? Y aquí tenemos un tema, ¿no? Porque hasta ahorita habíamos hablado de funciones de números reales, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ¿y cuánto es el desecho asociado a 2.7 productos? Pero eso no tiene ningún sentido porque nadie compra un 7 décimos de producto, ¿no? Uno compra cosas completas y espera tener una cosa completa. Entonces,
esta función tiene sentido como modelo solamente en los números enteros positivos, ¿no? Y entonces la k de este lado vamos a tener puros múltiplos enteros de k, pero la k no tiene por qué ser entero, ¿no? Digamos que la k la medimos la queremos medir en kilogramos, ¿no? Entonces, ¿cuántos kilogramos va a tener cada producto? Pues dependiendo del producto puede ser hasta menos de 1 kilogramo, ¿no? Entonces puede ser una fracción de kilo y pues entonces estos números no necesariamente van a ser enteros, pero estos de acá del dominio sí son enteros. Ahora, ¿cómo se va a ver esta cosa? La gráfica de esto pasa por el 0,0. En el 1, pues lo que sea acá, ¿no? Si decimos que k es una fracción de 1, pues puede andar por acá. Y luego 2k, pues va a andar por acá. En el 2. Y así nos seguimos, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener en principio es un segmento de recta. Desde el 0 hacia más y más y más y más, ¿no? Por eso estas funciones lineales las podemos graficar como recta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la degeneración cognitiva? Entonces aquí si hacemos la tablita, x contra d de x, las x son cantidades de palabras, ¿no? Entonces podemos empezar igual desde 0. Estamos en 0. En una palabra, pues vamos a tener menos r, que es algo negativo. 2 palabras va a ser menos 2r. Y así nos seguimos, puros múltiplos enteros de la r, ¿no? Que puede o no ser entero. Eso no es relevante. ¿Cómo va a ir esta? Va a ir hacia acá abajo, ¿no? Entonces el 1 va a ir al menos r, el 2 va a ir al menos 2r y se va así, ¿no? Entonces es una recta, pero que va apuntando hacia el otro lado, ¿no? Si lo corriéramos a todos los números reales, ya no tendría sentido como modelo, pero como función matemática podemos hacerlo y esta recta se continuaría hacia acá y esta recta continuaría hacia acá, ¿no? ¿Qué diferencia las dos? Fíjense que si estamos pensando que esta K es un número positivo, entonces justamente la recta va a estar con una inclinación de este lado, de este cuadrante del plano de los números reales. Y si es negativo, vamos a estar pensando en que va a apuntar de este lado y de este lado, ¿no? A estos números, a estas constantes de proporcionalidad, en términos geométricos vamos a llamarle la pendiente de la recta. Entonces, en geometría, bueno, antes de eso, cualquier función lineal tiene como gráfica una recta que pasa por el 0,0 y a la constante de proporcionalidad
le llamamos pendiente de la recta. Ahora, hay otras maneras de dibujar rectas con funciones que ya no son exactamente lineales, pero que en la mayoría de los libros nos las presentan como funciones lineales. Esas funciones en realidad son, se les llaman funciones afines o polinomiales de primer grado. Entonces, una función afín es una lineal y la suma de una constante. ¿No? Digamos, L de X igual a K por X más algo, ¿no? Más una B. Si se fijan, si sustituimos aquí por una suma, no nos va a quedar exactamente lo que quisiéramos con una lineal. El asunto es esta suma de una constante. ¿Qué es lo que va a hacer esta? Va a mover nuestra recta. Va a mover nuestra recta del 0,0. También estos, les digo, son polinomios o polinomiales de primer grado. ¿No? Entonces, fíjense qué es lo que estamos haciendo. Tenemos otra vez esta cosa de proporcionalidad, pero además le estamos sumando algo todo el tiempo. Es decir, si hacemos la tablita de X contra L de X, vamos a tener 0. Cuando X es 0, esta función pasa por B, ¿no? K por 0 es 0, pero la B sigue ahí. Entonces esta no pasa por, va a ser una recta, pero es una recta que no pasa por el 0, 0, sino por el 0, B. Y pasa por otro punto. Nos podemos preguntar también qué pasa cuando L de X es igual a 0. Eso significa que K por X más B es igual a 0. Entonces podemos hacer lo que hacíamos en la secundaria y despejamos la X, ¿no? Entonces tenemos 0 igual a K por X más B, y eso significa que menos B es igual a K por X, y la K la paso dividiendo y ya terminé, ¿no? Entonces, cuando la L es 0, esto pasa por menos B sobre K. Entonces esa recta, cuando X es 0, digamos que la B anda por acá, pasa por ese punto, luego dice por menos B sobre K, que digamos que ande por acá, menos B sobre K, y entonces la recta es la que pasa por estos dos puntos. Esos dos puntos solos determinan toda la recta, determinan la pendiente de esa recta, y por eso también les llaman lineales, aunque no son exactamente lineales, ¿no? Lo lineal es este otro concepto que les comentaba al principio: abre sumas y saca multiplicación, saca factores, ¿no? Ok.
¿Qué cosas podríamos modelar utilizando funciones afines? Entonces supongamos que tenemos la B va a ser un monto inicial de dinero de inversión, ¿no? Y digamos que cada periodo de tiempo vamos a aumentar cierta cantidad con cierta tasa, ¿no? Entonces tenemos nuestra variable va a ser el tiempo y digamos que tenemos una tasa de interés y que de momento no nos importa mucho si es una tasa mensual o anual o lo que sea, ¿no? Como lo vamos a tratar de hacer de forma continua, pues es una tasa aproximada. Entonces, lo que yo quisiera saber es cuánto va a ser el monto de la inversión. Entonces, tengo que hacer una función, ¿no? Entonces, yo digo que la P, que depende de T, debe llevar esta B, debe llevar una T a la I, pero esta I pues tiene que ir multiplicando a la inicial, ¿no? Entonces, la tasa de interés va a aumentar un pedacito de la inversión inicial en cada tiempo. Que digamos, en términos prácticos, estos tiempos también son discretos, ¿no? Pueden ser años, pueden ser meses o semanas, o un par de años o lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos esta función que es una polinomial en t multiplicado por una constante de proporcionalidad y le sumamos un número todo el tiempo, ¿no? Entonces en el 0 vamos a tener b, ¿no? Es nuestro monto inicial. En el supongamos que es anual, pues al primer año ¿cuánto vamos a tener? Pues es una fracción de b más el b que ya teníamos, ¿no? Supónganse que esta tasa es del 4%, entonces va a ser 0.04 de b más b, ¿no? Y luego al segundo año es el 0.04 de b más b, ¿no? Y se va a ir acumulando, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa parte. Ahora, si regresamos al problema y lo mismo, ¿no? O sea, como estamos hablando de algo que crece, entonces al principio pasa por B, no nos interesa lo que hay por acá, no nos interesa si hay pérdidas, entonces esto va a tender a crecer, ¿no? Hasta que se acabe el instrumento de inversión, ¿no? No es algo que vaya a crecer todo el tiempo. Y es importante acordarse en los procesos naturales y sociales, no hay nada que pueda crecer sostenidamente. Todo va a tener una cota, ¿no? Pero bueno, si regresamos al problema de desechos, ¿no? Decíamos, no me acuerdo con qué letra le pusimos, a ver, para usar la misma letra, G, ¿no? Entonces teníamos la G, decíamos, hay una parte que depende del consumo, pero hay una parte que depende de la producción. Hasta podemos ponerle una P con gorro, ¿no?
Entonces P con gorro son los desechos de producción. Trasiego y almacenamiento. ¿No? Entonces, sí, con cada producto que consumimos viene asociado una parte de desecho. Pero además, con cada producto que se fabrica, tenemos una cantidad de desechos que pueden ser cosas que sustancias que se emiten al aire o al agua, sustancias que podrían estar contaminando la tierra, ¿no? Las tierras de cultivo, por ejemplo. Luego tenemos el trasiego, ¿no? Se embalan los productos para que se los lleven a las tiendas, y una vez que llegan a las tiendas los almacenan. Tiran el embalaje y además se quedan con unas cubiertas plásticas y demás. Y entonces, eso sin contar el combustible que se utiliza en el trasiego y en la producción, ¿no? Entonces, esto pensando en el problema prototípico del manejo de desechos plásticos, para tener la claridad, ¿no? Porque muchas veces nos van a decir, pues la cuestión principal de los desechos plásticos es que hay un problema de consumo, ¿no? Pero el problema no está solamente en el consumo, y el problema principal no es el consumo, el problema principal es la producción, el trasiego y el almacenamiento de los productos. Es donde más se contamina. Entonces, si se espera que las cosas cambien, no puede solamente cambiar el consumo, tiene que cambiar la forma en la que se están produciendo las cosas. Entonces, para tener cuidado un poco con eso, ¿no? Esta función pues va a ser del mismo tipo de Los desechos van a ir creciendo y creciendo. El problema es que tenemos un espacio finito y no pueden seguir creciendo para siempre. Entonces en algún momento se va a tener que acostar esta recta, ¿no? Y esperamos que pueda disminuir. Algunos pensamos que ya llegó a su punto máximo, pero pues falta ver qué nos depara el futuro. Bueno, ahora me gustaría, voy a parar de compartir la pantalla. Entonces me gustaría mostrarles una herramienta en línea para para trabajar dibujos de gráficas, ¿no? De gráficas de funciones. Entonces, a ver, voy a compartir ahora una. Aquí está. Ok. Va. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Este sitio se llama GeoGebra. Entonces uno lo puede buscar en el navegador. Y lo primero que te hable es esta suite calculadora. Si le picamos aquí,
nos pone ahí algunos recursos. Sobre todo, esto tiene recursos de aprendizaje como para matemáticas muy, muy básicas. Pueden ustedes asociarle una sesión de Google o de Facebook o de Outlook o de otra cosa, ¿no? Entonces aquí yo le puedo poner sesión con mi correo y ya ahí estoy, ¿no? Y aquí en donde dice recursos, pues hay varios ejemplos de ejercicios que se pueden ir haciendo. Y lo que a mí me interesa es esta suite calculadora de momento, ¿no? Ahorita vemos qué más se puede hacer. De entrada, aquí podemos escribir una función, ¿no? La regla de correspondencia de una función y nos va a dibujar la gráfica. Entonces nada más por no dejar, uno de los ejemplos que habíamos trabajado era elevar x al cuadrado, ¿no? Entonces le pueden poner aquí x al cuadrado. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces esto lo podemos alejar, lo podemos manipular, lo podemos hacer más chiquito. Más grande. Tenemos aquí una utilidad de tabla, entonces podemos ponerle ahí varios valores. 0, 1, 2, 3, ¿no? Y de este lado no, creo que primero teníamos que poner los valores y luego el otro. Ahorita hacemos otro ejemplo. Entonces este es un ejemplo, decíamos, de una función simétrica respecto al eje de las y's. Si hacemos x al cubo, es esta curva azul. A ver si me lo pone en la tabla, no. Ok, luego vemos. Entonces aquí nos marca justo donde se cruzan estos dos, que es en el 1,1. Y esta es simétrica respecto al origen. De hecho, si ponemos la función x va a dar a x, que es esta recta, tenemos aquí la relación del -1 y el 1 en el polinomio cúbico. ¿No? Ahí está. Podemos hacer justamente polinomiales. Podemos hacer x más x cuadrado más, y podemos ir quitando los otros para que nos deje ver el nuevo. X más x cuadrado más x a la cuarta más x a la quinta más x a la quinta menos 7, digamos. Entonces ya se empezó a alejar y tenemos eso, ¿no? Y le cambiamos este 7 por un 1, se ve así. Si le metemos un término cúbico, se ve así. Si uno de estos fuera negativo, ahí tenemos. Y el término quíntico también le ponemos negativo. Y ahí podemos ir jugando, ¿no?
Entonces, podemos graficar nuestras funciones utilizando esta herramienta, que es bastante sencilla. Ahora, lo que yo quería que viéramos justamente son las funciones lineales y las funciones afines. Entonces, déjenme, voy a quitar también nuestro polinomio y vamos a quedarnos con esta, ¿no? X va a dar a X. Entonces, si multiplicamos esto por 0.5, la X, fíjense, ya no pasa por el 1,1, pasa por el 2,1. A ver, vamos a hacer varias rectas. Vamos a hacer la X va a dar a X. Esta es la verde. En azul vamos a hacer X va a dar a 2 por X. Y la roja es un medio por X, ¿no? Todas son positivas, ¿no? Entonces quedamos que las que tienen una constante de proporcionalidad positiva van a apuntar de este lado. Van a estar en este cuadrante y en este cuadrante. Ahí está. ¿Sí? Y podemos ir viendo cómo la función va a ir creciendo, ¿no? O sea, los números chiquitos van a tener funciones. O sea, si yo tengo un número más chiquito que otro, en la función van a estar igualmente ordenados, ¿no? Y esto para todos los números positivos. Mientras más grande sea el número positivo, más se va a pegar hacia el eje vertical. Mientras más chiquito, mientras más cercano a cero, se va a ir pegando hacia el eje horizontal. Entonces, ¿qué tal que hacemos otros dos ejemplos? Digamos el 0.3 X está más pegado hacia el 0 y hacemos el 0.01 por X, que aquí casi nos lo monta en el eje horizontal, ¿no? Este pedazo se ve como encimado, pero se va alejando un poquito. Y hagamos unos excesivamente grandes, digamos 26 por X. Ya es uno que está muy pegado al vertical. A ver, hagamos 16 y 52. Ya está muy pegado a la vertical, ¿no? Entonces, mientras más grande es nuestra constante de proporcionalidad positiva, más vertical va a ir la gráfica, y mientras más pequeño sea, más horizontal va a ser. Ahora, ¿qué pasa con los números negativos? Entonces vamos a hacerlo. Va a ser menos X, ¿no? Vamos a poner los negativos todos. Vamos a ver cuáles son las propiedades de esto. Geométricas al menos. Entonces les voy a poner menos. Entonces, una de las cosas que habíamos dicho es va a ocupar este cuadrante
y este cuadrante de abajo, ¿no? Los dos cuadrantes que tienen a las X y a las Y negativas. O que tienen diferencia de los signos en X y Y, ¿no? Ahora, esta morada está muy pegada al eje horizontal. ¿Quién era la morada? Ah, pues era 0.01 menos 0.01. Eso está muy cerca de 0 por la izquierda. O sea, si hacemos la recta numérica, el 0.01 anda, menos 0.01 anda por acá, muy cerca de 0. El 0.01 anda por acá cerca de 0, pero positivo. Entonces, mientras más cerca de 0, más horizontal va a ser. La verde oscuro, esta S, es casi vertical y la constante esta es muy pequeña, ¿no? Entonces, mientras más pequeña sea, negativa, más vertical va a ser. Esta verde es la menos X, la que tiene pendiente menos 1, y todas las demás andan por acá. Ahora, esas son las lineales. Ahora vamos a jugar un poco con las funciones afines, ¿no? Entonces, voy a borrar mientras estas. Me voy a quedar con 2. Entonces está la X y la menos X, ¿no? A esta X, esta la voy a poner como X también. Entonces están encimadas. Lo que voy a hacer con la azul es convertirla en una función afín. Entonces le voy a sumar una constante. Empecemos con una chiquita, 0.1. Entonces fíjense cómo va paralela a la f de x, va a dar a x. Igual si yo multiplico por alguna k, las dos van a ir paralelas. Y mientras más grande sea este número, más separadas van a estar. Este 2.8. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hay de parecido entre estas dos? Que ambas son paralelas. Y que si son paralelas, la geometría de Euclides nos dice que no se van a cortar en algún punto del plano. En cambio, si yo quito esta pendiente y le pongo otra, digamos 4, entonces fíjense cómo ya no van paralelas y hay un punto donde se corta. ¿Sí? A ver. Podemos... A ver si podemos... Ajá. Una cosa que se pueden hacer en esta herramienta es poner deslizadores, ¿no? Entonces voy a poner un deslizador entre menos 5 y 5 que incremente en 0.1 y le voy a llamar A, ¿no? Entonces esa A la voy a meter en mi ecuación aquí. Entonces, cuando A es 1,
tenemos esa recta. Ahora, si yo muevo este deslizador, fíjense cómo va moviendo esta recta. Ahora vamos a hacer otro deslizador para la B. Y a este también le vamos a poner multiplicado por A, ¿no? Están las dos ahí pegadas. Ahora vamos aquí a herramientas y elegimos, ¿dónde lo dejé? Aquí, deslizador. Lo ponemos por acá y va a ser una B que va de menos 5 a 5. Pongámosle de menos 15 a 15. Igual el incremento va a ser chiquito, es decir, de cuánto en cuánto podemos ponerlo. Y a nuestra ecuación esta le vamos a poner A por X más B. Entonces, cuando tienen la misma pendiente, lo único que hace la B es ponerlo paralelo que cruce en otro pedazo del eje vertical. ¿No? Entonces podemos poner en el caso de la afín una constante, ¿no? Vamos a escoger otro deslizador. Vamos a ponerle K. Y lo vamos a variar entre menos 5 y 5, ¿está bien? Con números enteros. No, pero está menos 5 y 5. Con números enteros, eso lo ponemos con incremento 1. Y ahorita podemos hacer algo interesante. Pero me puso C, ¿no? Ok. Entonces C le ponemos, no importa. Entonces la C va a estar multiplicando a la A. C multiplicado por A. Perdón, le puse mayúscula. Entonces la afín es la azul, la verde es la lineal. Si yo cambio las pendientes, ahí están, ¿no? Pero esta C me va a cambiar la pendiente de la afín. Y entonces conforme yo mueva esta valor, puedo tener dos posibilidades. O se cruza en algún punto con esa recta, o no, en el caso en que son paralelas. Ahí están paralelas y no se va a cruzar. Pero en cualquier otro numerito, en cualquier otra proporción, vamos a poder encontrar un punto en donde se cruzan ambas rectas. Entonces esto es básicamente de lo que trata el problema de jugar con sistemas de ecuaciones de primer grado, ¿no? En algunos libros otra vez les van a llamar ecuaciones lineales, aunque sean ecuaciones afines como esta última que hicimos, ¿no? Que le estamos sumando una constante. Ok. ¿Tienen dudas hasta acá? Creo que por mi parte no, profe.
Aquí nada más para confirmar, las primeras letras que estamos nosotros utilizando Ajá. son para identificar las líneas, ¿verdad? Estas HPQRS, sí. Sí, sí, sí. Sí. Y la X es el que se está usando, el eje que se está utilizando. Ajá. La X es, digamos, nuestra variable independiente. Le estamos Ok, pidiendo que varíe sobre todos los números. ok, muy bien. Bueno, pues si no hay más, les mando el enlace de GeoGebra. Voy a ver si puedo guardar esta parte última que hicimos y se las mando. Y el jueves ya les mando una primera tarea que va a tener que ver con identificar algunas propiedades de funciones. Y la idea es que puedan usar el GeoGebra para ayudarse a terminar la tarea. ¿Sí? La idea es Ok, que manden la tarea por el Classroom. Igual la retroalimentación será por el Classroom. Y a menos que hubiera este, alguna duda o queja, eh, pues todo lo podemos hacer en el Classroom, ¿no? Entonces, pues ahí le paramos. Les mando de todas formas el video, el enlace del video y el enlace al GeoGebra, ¿no? Pues nos vemos la siguiente semana. ok, perfecto. Nos vemos, muchas gracias.